Muy bien, ayer, siendo las 8:25, te voy a contar las exposiciones y notas y diálogos que tuve con especialistas internacionales en finanzas, que con motivo de la Conferencia Internacional de Economía organizada por el Banco Ciudad y la Universidad Torcuato Di Tella se realizó ayer en la ciudad. Hubo expositores de primerísimo nivel del mundo de las finanzas, que están teniendo una mirada muy interesante para saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Por eso les pido que escuchen y que presten atención a la data que yo les voy a dar. Esto decía ayer el ministro de Hacienda en el marco de esta conferencia, Nicolás Dujovne. Pensando un poco más en el largo plazo, el otro componente que tenemos que tener en cuenta los argentinos y por qué a los argentinos nos afectó tan fuerte este año la reversión del flujo de capitales es porque no tenemos un mercado de capitales local de tamaño relevante, con inversores de largo plazo, con una buena parte de nuestra deuda denominada en moneda local, como ustedes, muchos de los miembros del panel mencionaron. Eso ocurre tras décadas de represión financiera que hemos desmantelado en estos 3 años, pero es un proceso que lleva mucho tiempo reconstruir el mercado de capitales. Con lo cual Argentina tiene que persistir en el camino de construir un mercado de capitales fuerte, potente, sólido. Eso implica seguir teniendo tasas de interés reales que sean bien positivas, tal como las tenemos ahora y como las tenemos desde el inicio de la gestión del presidente Macri. Eso también implica, dado que queremos, y lo estamos haciendo, ya desde todos estos últimos meses, todas nuestras emisiones son en pesos. Queremos que nuestra deuda neta, la que tenemos con el sector privado, esté en el margen, todo lo que vaya creciendo especialmente en pesos, y mejorando el perfil de nuestro endeudamiento, pero dado que eso tiene que convivir con tasas de interés reales elevadas, eso genera el desafío para adelante de tener un superávit primario de equilibrio elevado, puesto que nuestra cuenta de intereses va a tener que reflejar también el doble objetivo que tenemos, de construir un mercado de capitales grande, sólido, en el cual los pesos sean el componente principal. Y dado que en una economía que todavía está luchando contra la inflación, las tasas de interés reales van a tener que ser elevadas por un tiempo, implica que tenemos que tener un superávit primario consistente con la sustentabilidad de la deuda en ese contexto. Muy bien, ahí está la exposición de Dujovne, que trajo un poco de sorpresa, incluso en los especialistas que estaban allí, gente del mundo de las finanzas, como yo les explico, gente que viene de la banca internacional, de los organismos multilaterales de crédito, de la banca privada, es decir, aquellos que deberían prestarle dinero, timba financiera, a los mercados emergentes, entre otros a la Argentina, que es el máximo demandador en este momento. Por eso el interés de que yo tengo de que escuchen con atención lo que se va diciendo. Sorpresa, digo, por lo que algunos consideran inconsistencias en el discurso de Nicolás Dujovne, que inclusive, como lo reflejó de alguna manera ayer mi amigo y colega Daniel Estico en Infobae, es decir, tener tasas exorbitantes con una economía en expansión, pero a la vez necesitar endeudamiento, pero endeudarse en pesos, pero a la vez deber mucho en dólares. Bueno, toda una miscelánea que realmente uno se pregunta ante qué riesgos estamos, ¿no? Ante esta política que depende exclusivamente hoy de los multilaterales de crédito, del Fondo Monetario y no mucho más. Por lo tanto, les recomiendo ahora escuchen la nota exclusiva que hicimos con el economista ultraortodoxo Miguel Ángel Broda y presten atención a lo que él mismo piensa que puede pasar con la deuda externa argentina. ¿Cómo está viendo el momento actual de la economía argentina? Bueno, estamos en un programa de emergencia tratando de evitar males mayores. Probablemente este programa brutal era lo que necesitábamos para evitar una aceleración de las variables nominales y para convencer al mundo que por lo menos en el 2019 no vamos a reestructurar la deuda. O sea, el aporte del fondo y las metas cuantitativas del fondo son emergenciales, pero puede ser
que consigan su objetivo en un contexto donde la restricción monetaria y fiscal está produciendo una caída muy fuerte en nivel de actividad. A nosotros cuarto trimestre contra cuarto trimestre nos da -7, en un fuerte arrastre negativo para el año que viene, pero probablemente la economía toque fondo entre el primero y segundo trimestre y tengamos una recuperación muy moderada. Así que la verdad es que Cambiemos nos parece que lo máximo que puede esperar es una economía neutral en las elecciones. La verdad es que el déficit en la gestión macroeconómica se ha notado fuertemente y bueno, se nos cortó el financiamiento y cuando llegamos al récord de déficit fiscal y de cuenta corriente nos dijeron basta y bueno, esas son las consecuencias de lo que sufrimos. Sí, en la economía real los industriales, los comerciantes, construcción, hay una queja muy fuerte, ponen el punto básicamente en la tasa de interés, dicen que es inviable para ellos. Bueno, lo cual es cierto, o sea, financiar capital de trabajo a estas tasas reales de 20% o financiar inversiones básicamente difícil, y es por eso que la economía está cayendo. Mi interpretación es que el salario real deja de caer entre diciembre y enero y probablemente una baja de la tasa de inflación nos ayude a que la economía deje de caer. Ahora, con políticas fiscales y monetarias muy duras como las que tenemos para cumplir con el fondo y que nos desembolse los dólares que no tenemos de otra manera, obviamente la recuperación va a ser una recuperación probablemente más fuerte en el campo y mucho más débil en el sector industrial. Financieramente entonces 2019 es manejable. Sí, si el riesgo no estalla cuando todos queramos correr a comprar dólares en periodo reeleccionario, sí. El 2020 el mercado apuesta a que vamos a tener que reestructurar. Creo que es evitable, pero por lo menos hasta ahora es lo que apuesta el mercado. Claro, esa es la explicación que tiene el riesgo país, que no cede, porque yo estaba viendo números, doctor, incluso los suyos, y 2021, 2022 hay que pagar más o menos 50.000 millones de dólares por año. Es inviable para la Argentina eso. Bueno, tenemos antes el 2020, o sea, la mayoría de la gente piensa que cuando se corte los grandes desembolsos del fondo va a ser muy difícil financiar. Yo creo que si hay un programa de estabilidad macro en serio, todo es resolvible, pero bueno, veremos si en la campaña electoral se compite no ofendiendo, sino esbozando qué sería un programa de estabilidad macro para volver a ser normal como el resto de la región. Lo último, el riesgo país por el miedo a que vuelva Cristina Fernández o el populismo, ¿es real o el tema son los números concretos que estamos hablando? Las dos cosas. Si yo tengo que poner un número y decir algo, diría que hoy el riesgo de que vuelva el populismo que nos aísla del mundo es por lo menos 100 basis points de los 750 que tenemos hoy. Probablemente si las encuestas muestran mayor probabilidad que gane Cristina Fernández o alguien que ella ponga, la contribución al riesgo será mayor. Bien, ahí está Miguel Ángel Broda, ¿no? Con su mirada ortodoxa, pero ustedes notan las acechanzas y los riesgos que está marcando. El mercado ya descuenta que en el 2020 hay que reestructurar la deuda pública externa. Concreto y contundente, y esto es lo que decían todos cuando uno habla con los que están en este tema. Y para avalar esto, estos expertos en finanzas marcaban los desafíos que hay y la fragilidad que tiene la economía argentina, hiperendeudada y absolutamente susceptible a los shocks externos y dependiente de los fondos hoy por hoy de los organismos multilaterales de crédito. Por ejemplo, un destacado financista, hombre de Goldman Sachs, hombre que estuvo en Brasil viviendo muchos años, fíjense los desafíos que hay. Por ejemplo, nos cuenta desde el lado de Estados Unidos, lo que puede pasar con el endeudamiento en Estados Unidos. Escuchen lo que cuenta.
te muestra el endeudamiento de las familias en los Estados Unidos en hipotecas, para automóviles, para student loans, que ha habido un crecimiento enorme. O sea, la gente sale del college con una deuda de $150,000, $200,000. O sea, en medio como en Inglaterra, en la época del bond debt, siguen cargando, y que la cantidad de defaults en eso es enorme. Pero cuando miras la deuda de empresas no financieras, la explosión que tuvimos desde el 2008-2009, o sea que todos estos $15 trillones de liquidez se fueron a alguna parte, y eso básicamente es una bombita que está ahí por estallar. Si efectivamente tienes un apretón de política monetaria y menor crecimiento, eso ahí es algo que está, como se dice en inglés, hanging out there, que me preocupa bastante como un elemento no de crisis, pero digamos de un shock negativo. Y eso todo dicho, o sea que obviamente mi sesgo es bearish para el próximo año para los mercados, pero yo no estoy hablando de crisis, ¿no? O sea que ¿quién pasó por 2008? Nada que ver. Bueno, se dan cuenta, ¿no? Aparte, un dato que uno lo conoce de Chile, por ejemplo, que en Chile, para que tu hijo estudie, hay gente que se pasa toda su vida pagando la hipoteca de la casa para que el hijo se reciba en la universidad. Digo, para valorar lo que es la escuela pública, la defensa de la escuela pública, la universidad pública y gratuita, y la salud gratuita y publiciable, y que no podemos ningún gobierno eche para atrás. Y fíjense lo que dice, previos a una burbuja, como decía, una burbuja, no la con la de Lehman Brothers o lo de las Prime, pero habló de que en Estados Unidos la deuda privada enorme. Y miren, para seguir viendo todo esto, se los traigo a colas, lo que armamos con la producción en el marco de la Conferencia Internacional de Economía organizada por el Banco Ciudad y la Universidad Torcuato Di Té, ayer, lo traigo a colación para que ustedes tengan idea de los riesgos que tiene una Argentina endeudada. Lo que quiero que veamos, riesgos estamos corriendo ante cualquier ocurra en el mundo que impacte a... hablamos de la economía número uno, del gran endeudamiento de las familias y de las empresas. Ahora fíjense lo que cuenta Paulo Leme, este hombre, este destacado financista, vivió muchos años en Brasil, lo que cuenta con Bolsonaro. Presten atención. Que es más el doble, o quizá tanto en términos del déficit primario, en términos del déficit y 0,5% del PIB, de una deuda pública bruta de casi 90% y inestable, creciente. Y entonces lo que esto exige en materia de reformas, entonces hay que entrar ahí el 1 de enero con hachazos, y con toda la buena voluntad que exista con Bolsonaro. A mí me parece políticamente extremadamente difícil de hacerlo. Lo otro es que el crecimiento realmente no entusiasma, o sea que se recuperó la economía y lo máximo que da es 1,5%, entonces es un atleta que volvió a la cancha pero no consigue correr ni 15 minutos y ya está agotado. Es como Gago, ¿no?, que entró ahí al final. muy parecido. Me hace recordar. Y por último, entonces tiene que hacer una cantidad de cosas en la productividad inmensa, y falta de ahorro y falta de inversión, que es lo clásico de los países en América Latina. Va también a empezar con una tasa de desempleo altísima, entonces las condiciones iniciales para quien va a hacer un ajuste contraccionista es duro. Y por último, la parte de infra está completamente destrozada. Entras en un hospital, no hay mesas de cirugía, no hay medicamentos, no hay nada, o sea que es muy precario. Bueno, escucharon, ¿no? Escucharon lo que dice. Además de esto, terminó diciendo que lo que se viene, aparte del desastre como está la infraestructura brasileña, además de la deuda pública enorme que tiene, de que está pésimo en déficit, dijo: quedan muchos activos por vender. Miren hacia dónde va Brasil. Habló de petróleo, de Petrobras, habló de empresas estatales y inevitablemente de restringir el empleo público. Así que miren lo que le espera a Brasil y todo lo que puede impactar eso en nuestra economía. Y para cerrar el esquema, que quede claro de dónde estamos parados en este momento, la economista Liliana Rojas Suárez, una destacada también economista de las finanzas, que aparte es titular del Centro para el Desarrollo Global,
de la Universidad de Ontario. Ella hacía este análisis, reitero, estos son los hombres que deciden si le prestan o no un país, deciden el riesgo país de alguna manera, son los grandes influencers, vamos a decirlo así, de las finanzas, de la timba financiera internacional. Por eso les traigo a colación estas palabras. Liliana Rojas Suárez, esto ve sobre la deuda latinoamericana y sobre Argentina. Finalmente, si uno pusiera todos los países, no todos los países, sino una muestra de los países emergentes más importantes del mundo, un grupo de 23 países, en los cuales se encuentran como 7 países de América Latina, y preguntáramos, viendo todas las variables, ¿cuáles serían los más frágiles a esos choques externos? Bueno, resulta que tampoco son buenas noticias. América Latina, los países de por sí, como región, América Latina es la más débil. Pero dentro de América Latina hay una variedad muy grande. Los más débiles, Argentina y Brasil. Sin embargo, en el tercio superior de países, por su fortaleza, Chile y Perú. En el medio mediocre, México y Colombia. Bueno, ahí está, somos los débiles de los débiles. De los más débiles, que son los 7 países de América Latina, que están en la mira por el tema de la deuda pública externa, los más débiles son Argentina y Brasil. ¿De quién depende la economía nuestra? ¿De qué países depende fundamentalmente? De Brasil, de Estados Unidos y de algunos acuerdos que podamos hacer con la región Asia-Pacífico. Este es el panorama para terminar de completar la idea de lo que señalábamos ayer. ¿Por qué el riesgo país está arriba de 750 puntos y más que algo coyuntural no va a bajar mucho más? Vamos a pagar 7,5 puntos, 8 puntos por encima de un bono de los Estados Unidos si nos queremos endeudar, con una tasa inviable de 10-11% en dólares, cuando al resto de América Latina le prestan a la mitad. ¿Por qué? Por justamente lo que decía Miguel Ángel Broda. Todo el mercado apuesta que en el 2020 Argentina tiene que reestructurar su deuda. Y algunos con gran temor a defaultear. Una cosa es reestructurar voluntariamente, como un acuerdo en un concurso de acreedores, y otra cosa es al default unilateral, como pasó en el 2001, ¿no? Bueno, les vuelvo a repetir los números de ceso que dije ayer, para que les quede claro. En los próximos 4 años del gobierno que venga, sea Macri, Cristina, Massa, Urtubey o quien sea, va a tener que hacer frente a una deuda en dólares, el próximo gobierno, por bonos más FMI, por 152.200 millones de dólares. Con años como el 2021 y el 2022, con vencimientos más o menos de 50.000 millones de dólares cada año. Para que se den una idea, el ajuste del año que viene, que fue tan discutido y que trae esta recesión brutal en la economía argentina, es de 600.000 millones de pesos. De los cuales 600.000 millones son para pagar intereses. Es decir, todo el esfuerzo que hace la salud pública, la educación pública, el desarrollo social, el desarrollo de las economías regionales, la obra pública que baja la mitad, la infraestructura en los colegios, el salario real, todo ese esfuerzo, las jubilaciones, las pensiones, todo ese esfuerzo solamente es para pagar intereses. Imagínense que a partir del año 2020 hay que pagar intereses por más de 900.000 millones de pesos. Esta es la realidad de a dónde llegamos, dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Ingresá a esta página abierta por www.radiocooperativa.com.ar.